Bienvenidos a este nuevo video del curso. El tema de hoy me parece un tema bastante interesante y muy curioso. Lo denominé Nostradamus, comercio electrónico, predecir el futuro en tiempo de crisis. Voy a hacerles una lectura de una de las obras clásicas de este autor, de Nostradamus, una de sus cuartetas que dice así: cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera, arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Eh, este personaje Nostradamus hizo famoso por sus profecías que tienen esta estructura básica, ¿verdad? Cuartetas narradas de una forma bastante ambigua, y esto le ganó cierta reputación en su tiempo, e inclusive a la fecha todavía hay muchos devotos de sus famosas centurias y siempre intentan analizar procesos de futuro basado en dichas centurias. Este personaje, Michel de Nostradamus, primero que todo fue un médico francés de la Edad Media, nació en 1503 y 1566 murió. Sufrió una gran crisis porque él estaba casado, tenía a sus hijos, y en una peste que azotó a Europa perdió a toda su primera familia. Esta crisis tan grande existencial que sufrió este personaje lo obsesionó por predecir el futuro. Entonces él utilizaba ciertos medios para inhalaba vapores para entrar en un estado de trance y intentar predecir el futuro y qué iba a pasar, y es, como les mencionaba anteriormente, reconocido por su libro Les Prophecies, que es un libro que estaba en cuartetas como las que le mencioné antes, que son cuartetas muy ambiguas y que tienen muchas interpretaciones. Dichas cuartetas, a lo largo de la historia, pues sus seguidores las han interpretado de manera tal que, según ellos, calzan para predecir el futuro, predecir eventos, predecir crisis, predecir problemas, etc. Entonces esto le ganó una gran reputación a este hombre, inclusive en la época en que él estuvo vivo fue admirado por reyes y monarcas y grandes figuras de la época en que vivió. El punto es que básicamente la obsesión por predecir el futuro y por ver qué posibles crisis se podían prever. Otro punto interesante para hacer los procesos de predicciones son el zodiaco. Este es un proceso que todavía hoy en la actualidad goza de muchos admiradores, y se basa en un método pseudocientífico en el cual, mediante los astros, la ubicación de los astros, se pueden predecir acciones a futuras. Básicamente, pues obviamente es un método que ha sido desmentido por la ciencia y que se engloba un montón de mentiras piadosas que son, por lo general, se distribuyen como enunciados muy generales que aplican a cualquier persona. Entonces, ejemplos de este tipo de enunciados los tomé de una famosa página web zodiacal, de análisis del futuro. Por ejemplo, este que dice: Cáncer, hay un cambio radical en tus planes. Virgo, existen situaciones que exigirán tu presencia. Como pueden ver, pues son nociones muy generales que pueden aplicar a cualquier persona, que no implican algo específico. Entonces, pues esto siempre ha sido mucho del gusto de las personas, y basándose en ciertas supersticiones de que ciertos astros, ¿verdad?, van a influir en la vida de una persona. Pero ¿por qué? ¿Por qué todas estas predicciones del futuro tienen tantos adeptos? ¿Por qué fascinan tanto ante la humanidad? Y es la necesidad básica de todo ser humano, de toda persona, de saber qué es lo que vendrá, qué depara el mañana, sea esto bueno o sea esto malo. Y especialmente la necesidad de prever crisis que pueden ser naturales, económicas, guerras, etcétera, ¿verdad? Entonces,
eh, el ser humano tiene una necesidad básica de establecer predicciones a futuro. Sin embargo, pues a pesar de lo que les he mencionado, todos estos métodos pseudocientíficos, adivinos, etcétera, hay métodos reales científicos que se utilizan en la práctica. Por ejemplo, la ciencia que establece qué va a ocurrir a futuro se llama futurología y se basa en distintas técnicas. Por ejemplo, análisis cíclicos, que vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos, tendencias, análisis históricos, que resultan ser procesos que se vuelven a repetir. Entonces voy a ejemplificar esto con un ejemplo muy básico. Yo tengo una fábrica de paraguas o sombrillas y yo tengo que hacer una predicción de mis ventas a futuro. Entonces, para esta predicción yo puedo utilizar tendencias y análisis históricos de cuáles han sido mis ventas en procesos previos. Entonces, sacando pues los análisis históricos y utilizando un poco la lógica, puedo predecir que en la etapa de verano que no llueve, mis ventas de paraguas y sombrillas van a disminuir, pero en la época de invierno, cuando hay mayores lluvias, dichas ventas van a aumentar. Entonces me estoy basando no en los astros, no en adivinos, qué sé yo, en algún tipo de superstición, sino que estoy realizando análisis históricos de lo que han sido las ventas durante los últimos años. Estoy también utilizando un poco el sentido común y estoy analizando qué ciclos se están llevando en estas ventas. Entonces de ahí puedo tomar predicciones que en la época de verano mi producción va a bajar y que en la época de invierno mi producción debe subir. Dicho esto, pues voy a mencionarles un ejemplo que se encuentra en Génesis 41, el famoso ejemplo de la Biblia, de cuando José interpreta el sueño del faraón. Todos conocemos esta, este pasaje de la Biblia, que básicamente lo resumo de la siguiente manera. El faraón tiene un sueño en el cual se presentan 7 vacas gordas, rellenas, hermosas, y después saliendo del Nilo. Y después, en el mismo sueño, salen 7 vacas famélicas, delgadas, que devoran a las 7 vacas gordas. Se obsesiona el faraón con este sueño, manda a llamar a todos los adivinos del reino hasta que llega Josué y le pide la interpretación del sueño, porque Josué era una persona muy inteligente y muy dispuesta a ayudar. Pues José le dice que básicamente el sueño refiere a que va a haber una etapa de abundancia, 7 años de abundancia, donde las cosechas van a aumentar, va a haber una gran producción, etcétera, y después 7 años de peste, de cosechas bajas y donde va a haber una crisis. Entonces el faraón le pide su consejo y Josué dice muy, muy ingeniosamente que el faraón debe, o Egipto debe guardar provisiones durante la época de abundancia y utilizar esas provisiones en la época de sequía y de peste. Bueno, dicho esto, la moraleja de la historia es en tiempos de abundancia ahorrar y mantenerse ¿verdad? Bastante austero en los tiempos donde no hay tanta abundancia o donde hay crisis. Dicho esto, eh, esta anécdota de la Biblia se puede basar en proyecciones económicas del tipo de análisis de economista. Este análisis se puede ver muy bien en lo que ellos denominan el ciclo económico. Básicamente dentro del ciclo económico tenemos una expansión, un auge, que es cuando las proyecciones de una economía están en aumento, hay grandes ventas, hay una gran bonanza, etcétera, y después viene un proceso de recesión, que es estas recesiones pueden ocurrir por distintas crisis, como mencioné anteriormente, pueden ser crisis, guerras, pueden ser desastres naturales, pandemias, etc. Hasta que se llega a un punto de depresión, que sería este valle de abajo de la curva, y empieza un proceso de recuperación y empieza también un nuevo ciclo económico. Eso lo que quiere decir es
que siempre después de un proceso de caída, de recesión, empieza un proceso de recuperación y empieza un nuevo ciclo económico. Dicho esto, les voy a poner el ejemplo de lo que ocurrió en Costa Rica en los años 2000. En los años 2000 hay una producción importante de microprocesadores de escritorio. Se convierte Costa Rica en uno de los principales productores a nivel mundial de los procesadores de escritorio de la compañía Intel. Sin embargo, en esos mismos previos, en esos años, Steve Jobs, el fundador de Apple, innova con la tecnología de teléfonos inteligentes, específicamente el iPhone. Dado esta situación, aumenta la demanda por teléfonos inteligentes y disminuye la demanda de computadoras de escritorio, con lo cual caen las ventas de los procesadores de computadora y en contrario aumentan las ventas de los procesadores de teléfonos. Dichos procesadores no se hacían en Costa Rica. Entonces, la empresa Intel en Costa Rica decide detener operaciones y reducir sus operaciones en Costa Rica y cae la producción de Costa Rica. Pero entonces, siguiendo el ejemplo de la Biblia de José, la crisis no golpeó tanto a Costa Rica porque en la época de bonanza, la máxima producción de los procesadores, se invirtió en otras industrias y estas otras industrias fueron las que soportaron la economía en esa época de recesión. Industrias tales como el turismo, industrias como la agricultura, frutas, la exportación de frutas, alta tecnología médica, etc. ¿verdad? Entonces es un ejemplo de cómo se aplicó esa moraleja de la historia de Josué y el faraón. Ok, entonces volviendo al punto que nos interesa, que es el proceso de comercio electrónico, ¿qué pasa con el comercio electrónico en tiempos de crisis? Primero que todo, se ha determinado que en los tiempos de crisis el comercio electrónico da un aporte fundamental en el aspecto tecnológico y soporte. Hay un aumento de las compras por internet. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el comercio electrónico es que resulta ser más rentable y tener menos costos que el comercio, digamos, físico. Entonces, si bien es cierto que muchas empresas físicas tienden a cerrar, el aumento por compras de internet tiende a aumentar. Lo que mencionaba anteriormente, los negocios físicos disminuyen, pero la demanda en línea aumenta. Otras características de los procesos de crisis, las características indeseables de los procesos de crisis son problemas económicos para los países, las zonas, las personas, etc. Quiebra de empresas, baja oferta laboral, aumento de despidos y en algunos casos escasez de suministros y servicios. Por ejemplo, en el caso de ingenieros informáticos que se están a punto de graduar después de un proceso de crisis, la demanda laboral de estos ingenieros tiende a disminuir y obviamente muchos ingenieros ya laborando quedan despedidos, ¿verdad? Entonces recordamos la curva cíclica, el proceso de recesión tiende a bajar toda esa demanda laboral, esa demanda de producción. Dicho esto, entonces se puede prever una cuestión negativa, una cuestión de que se va a acabar el mundo, que no hay un futuro, etc. Sin embargo, se tiene que tomar previsiones. Estas previsiones son una serie de análisis lógico con la mente en fría para los tiempos de crisis. Primero que todo, obviamente, mantener la calma. Siempre los procesos de recesión económica van precedidos de un auge económico, de un levante económico. Entonces, mientras está el proceso de recesión, mantenerse en calma, ya sea con su negocio, con su trabajo, con sus gastos. Un análisis importante es ver de qué se dispone y de qué se puede disponer en ese momento de crisis. Si tengo una empresita de comercio electrónico,
tendré que cambiar de área, sigo en mi área, bajo la producción, aumento la producción, etcétera. Ahorrar, muy importante. Obviamente en los procesos de crisis la demanda de servicios y de recursos baja mucho. Entonces, el ahorro que se haya tenido antes y el ahorro que se mantenga durante los tiempos de crisis es fundamental para sobrevivir este proceso. Y siempre buscar medios alternativos de trabajo o de ingresos. ¿Ok? Si, puede ser que mi pequeño emprendimiento, o mi trabajo o lo que sea, baje o sea despedido o que no tenga demanda, pero siempre habrá algún medio alternativo que me pueda dar trabajo. ¿Qué importancia tienen los emprendimientos de comercio electrónicos en procesos de crisis? Lo que mencionaba antes, a pesar de que hay una baja demanda de servicios, algunos servicios esenciales siguen manteniéndose. ¿Cuáles son los servicios esenciales? Comida, vivienda, salud, transporte, etc. Las cosas que las personas comunes y corrientes, personas normales, necesitan para vivir y para sobrevivir. Entonces, derivado de esto, algunos emprendimientos de comercio electrónico o algunas líneas de comercio electrónico pueden ser esenciales y pueden librarse de esa carga de demanda baja que hay en el mercado. Enfocado sobre todo a los puntos que les expliqué antes: comida, vivienda, salud, transporte. ¿Cuáles son los que se ven más afectados en este proceso? Los que son de cuestiones de diversión, de ocio, de la gente no va a gastar en tiempo de crisis en cosas de ocio, de juego, etc. ¿Verdad? Ante todo esto, y a pesar de que suene como algo muy trillado, el asunto es tener imaginación y ganas de emprender. Los emprendimientos que hagamos o los negocios que hagamos por procesos de comercio electrónico tienen que tener una visión distinta para ayudarnos en estos momentos de crisis y que nos puedan ayudar a nosotros, a nuestras familias a salir de las crisis. Eh, a pesar de que se muestre un futuro, digamos, oscuro, siempre habrá una luz. Quiero finalizar esto con este famoso refrán, ¿verdad? Que es: después de la tormenta siempre viene la calma. Y esto lo digo no desde el punto de vista de que sea yo qué sé yo, un adivino o lo que sea, una persona que haya visto las estrellas y que, qué sé yo, que esté prediciendo el futuro de una manera aleatoria. Siempre en los procesos de crisis y recesión económica, siempre vendrá un proceso de levante. Entonces, puede ser que es ingeniero informático, que esté estudiando y que necesite trabajo, se puede cuestionar: ay Dios mío, ¿por qué yo estudié esto? Pasé mi vida estudiando esto, o ¿por qué yo empecé este negocio? ¿Por qué hice esto? Si todo se vino al suelo. Pero el asunto es mantener la calma y esperar que vuelva la economía a aumentar y a robustecerse, para que después vuelva obviamente el trabajo, vuelvan los ingresos, etc. Bueno, espero que este video les haya servido y bueno, espero sus comentarios. Muchas gracias.